Vamos a ir compartiendo algunas cosas que son importantes, como ya lo mencionó Pilar. Ella ha visto esta relación estrecha que existe justamente entre la evaluación diagnóstica y la planificación. Entonces, yo quiero empezar justamente con una idea que tiene que ver con esto, que es evaluamos para conocer qué está pasando con las competencias de los estudiantes para que a partir de esta información podamos tomar decisiones respecto de la planificación curricular. Entonces, toda aquella información que nosotros vamos recogiendo nos va a permitir que nosotros podamos ir tomando decisiones y decisiones que nos van a acompañar de manera permanente. Nosotros, si bien es cierto, ahorita estamos preocupados pensando en una planificación anual, la planificación que nosotros hacemos resulta siendo una previsión, o sea, algo que vamos pensando, que vamos además alimentando continuamente con información que vamos recogiendo. Por eso esto último que mencionó Pilar es tan importante, ¿no? Que la evaluación diagnóstica no se hace solamente al comenzar, por ejemplo, un periodo escolar, sino que se hace de manera permanente dentro de todo el proceso. Y eso nos lleva a tomar nuevas decisiones. Bien, ahora, entre las fuentes que nosotros tenemos, digamos, estas no son todas, pero son algunas de las que tenemos más a disposición, son, por ejemplo, el informe de progreso, ¿no? Pilar lo mencionaba también, mencionaba además en alguno de los casos, ¿no? De este último maestro que tenía esta información, y era la información que tenemos todos los docentes al comenzar el año escolar, ¿no? ¿En qué situación quedó el estudiante el año anterior? Eh, perdón, estoy cargando un momentito, ya, se bajó la tensión, por eso le estoy cargando, disculpen. Eh, entonces, en la planificación curricular anual debemos tener en cuenta estas fuentes que tenemos. Una de ellas es la fuente del CEGIE, que es el informe del progreso. Otra información que tenemos importante es el portafolio del estudiante, el anecdotario que podemos algunos docentes tener o que también algún docente del año anterior podría trasladar a nosotros para que nosotros podamos conocer más detalles de estas descripciones que ha hecho de las situaciones, de los hechos o los sucesos que han estado en torno al estudiante o en torno al grupo y que también nos podría ayudar a tomar mejores decisiones. También tenemos la carpeta de recuperación que ha sido entregada a algunos estudiantes. Esto dependía de la situación de ellos con respecto de los progresos que habían tenido en las competencias y para ello les entregamos este material para que ellos pudieran, en este tiempo que no hemos estado con ellos en sus vacaciones, poder dar continuidad a las competencias, ¿no? Ahora, ustedes podrían tener también otros recursos, ¿no? Como por ejemplo los cuadernos de trabajo. Si nosotros tenemos en este año estudiantes nuevos, nosotros podríamos, por ejemplo, tener algunos escenarios que podríamos ir ya pensando, ¿no? Si yo tengo estudiantes que no los he tenido antes, ¿no? Que provienen de otra institución educativa o están en un ciclo nuevo, a veces uno se pone a pensar cuánta información puedo tener de ese estudiante, o sea, con qué información voy a tomar decisiones. Pero yo puedo tomar decisiones a partir, por ejemplo, del informe del CEGIE, que nos les pueden proveer, pero también podemos conversar con la familia, entrevistar a los docentes que han estado con este grupo de estudiantes para que nos puedan dar información acerca de cómo fue ese año anterior, ¿no? Esta entrevista a los docentes además nos puede permitir tener esto que nosotros le llamamos las transiciones, ¿no? El cuidar que los estudiantes puedan relacionar lo que han venido trabajando el año anterior con otro docente con lo que vamos a trabajar este año. Entonces, eh, tener en cuenta tanto estas informaciones que podrían estar en manos de otro y que nos las podían trasladar, como también tener en cuenta que en esta etapa del año tenemos que hacer un balance entre lo que nosotros pensamos desarrollar en los estudiantes para dar continuidad. No solamente hay que pensar en aquellos estudiantes que tenían necesidad de avanzar en unas competencias que el año pasado, por algunos motivos, no pudieron lograr lo que esperábamos, sino que también tenemos que pensar en todos los estudiantes, porque tenemos que dar continuidad también a esos aprendizajes. Entonces,
una situación que hay que enfrentar son definitivamente que vamos a tener transiciones, ¿no? Y estas transiciones suelen ser verticales, ¿no? Este cambio de docente, ¿no? Cambio de nivel, ¿no? De inicial a primaria, de primaria a secundaria. Hay que cuidar esto, hay que dar el suficiente también apoyo socioemocional y eso también hay que tenerlo en cuenta en nuestra planificación. ¿Cómo puedo generar nuevas evidencias en la planificación anual? La planificación, cuando nosotros pensamos, decimos ya, por un lado, tengo aquella información que yo he podido leer de la situación de las competencias del año anterior. De repente hay alguna información que nosotros, digamos, creo que esta información la podría complementar, podría obtener más información de algunas de las capacidades de la competencia que los estudiantes no desarrollaron mucho. O también puedo tener información de aquellos estudiantes que desarrollaron muchas competencias, pero también quiero saber cómo es que durante este tiempo que no han estado conmigo han logrado avanzar. Entonces, lo que ocurre aquí es que nosotros podemos plantear nuevas situaciones, ¿no? Que Pilar se los comentaba también en la primera parte de la presentación. Nosotros podemos diseñar experiencias específicamente para recoger información acerca de cómo están los estudiantes. Y las recogemos, así como hemos venido trabajando el año pasado, con experiencias, y en estas experiencias hemos puesto situaciones retadoras. También nosotros podemos generar situaciones retadoras para iniciar este año escolar y poder recoger información de las competencias que fueron seleccionadas en la RBM 193, pero también de otras competencias que podríamos haber estado trabajando, ¿ya? Para diseñar estas situaciones vamos a tener en cuenta algunos de estos aspectos, ¿ya? Vamos a tener en cuenta el definir qué competencias vamos a evaluar en función de las necesidades de los estudiantes, ¿ya? Vamos a identificar cuáles son aquellas competencias que vinimos trabajando y que han estado en diferentes niveles de progreso. Entonces, estas competencias las vamos a organizar en situaciones, vamos a pensar en situaciones que puedan retar a los estudiantes y que ellos nos puedan demostrar cuáles son los desempeños que han logrado hasta el momento, ¿ya? Para poder además plantear, tenemos que recordar nuevamente de revisar los estándares de aprendizaje y los desempeños, para que nosotros podamos definir el nivel de exigencia que vamos a plantear a los estudiantes en los retos. Recordemos que si planteamos situaciones con retos demasiado no van a poder desarrollar. Pero si nosotros planteamos situaciones que estén próximas a lo que ellos han podido ir desarrollando en sus competencias, los estudiantes van a poder realmente demostrar qué es lo que van aprendiendo. Entonces, es muy importante que podamos evaluar esto antes de plantear las situaciones. Después vamos a ver en qué situación vamos a definir, en qué situación nosotros vamos a poder realmente recoger información del desempeño de este estudiante. Y vamos a definir en esta situación a través de qué producciones o actuaciones vamos a poder darnos cuenta de cómo ellos se desempeñan. Recordemos que en estas producciones o actuaciones no es necesario que tengamos que mirar competencia por competencia. Nuestras producciones que les requiramos a los estudiantes van a ser mucho más ricas si ellos pueden combinar competencias, nos van a poder dar mucha mayor información. Y además tenemos que pensar en con qué vamos a valorar, cómo vamos a ver la calidad de lo que los estudiantes están expresando, desempeñando. Entonces tenemos que plantear nuestros criterios de evaluación. Ahora, cuando nosotros implementamos las situaciones, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que después de haber pasado por este proceso de reflexión, de pensar qué vamos a estudiantes con la situación. Entonces vamos a presentarles la situación, pero no solamente les vamos a presentar la situación para decirles, mira, ahora vamos a hacer esta situación en la que vamos a indagar acerca del crecimiento de las plantas en estos lugares.
no, sino que vamos a conectar al estudiante con la situación y lo vamos a conectar con la situación permitiendo que él tenga un espacio para que pueda comprender la situación. Entonces, a partir de esa ubicación, de la necesidad de participar en la situación, es que vamos a conversar con los estudiantes y explicarles cuál es esa producción o actuación que nosotros vamos a requerir que ellos puedan desarrollar durante esa experiencia para que nos puedan demostrar cuánto están aprendiendo. Entonces, allí vamos a definir esta situación junto con este producto que nos va a permitir ver este desempeño. Tenemos además que tomar el tiempo para explicarles con claridad cuáles son esos criterios de evaluación, ¿no? Porque si nosotros les pedimos una producción, una actuación, pero ellos no saben qué les estamos requiriendo que hagan, entonces los estudiantes van a ir como guiados paso a paso, pero sin saber exactamente qué es lo que se está esperando de ellos. Entonces, para saber lo que se espera de ellos, tenemos que explicarles con claridad cuáles son esos criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta. Y además hay que recordarlos durante el proceso. También les vamos a proponer a los niños algunos materiales o recursos que les puedan permitir afrontar el reto, los desafíos que se van a plantear dentro de la situación. Puede ser información periodística, videos, todo aquello que les pueda permitir a ellos posicionarse mejor y poder demostrar todo lo que ellos están aprendiendo durante ese proceso con nuestra mediación. O sea, todo lo que ellos van a demostrar lo van a hacer además con nuestra ayuda. Y además, debemos también pedir a los estudiantes que estas primeras versiones, estos primeros avances que ellos tengan de sus producciones o actuaciones, nos las puedan ir presentando y nosotros podamos hacer devoluciones muy respetuosas, porque siempre hay que recordar que son los niños los que son los autores de lo que nos están presentando. Tenemos que pedirles autorización para poderlo compartir con otros, para poderlo comentar y a partir de esa retroalimentación poderlos ayudar a seguir avanzando y que también nosotros, del otro lado, podamos contar con información que nos permita tomar decisiones acerca de cómo va yendo esta experiencia. Ahora, ubicándonos en este momento del año, con lo que he venido mencionando de las fuentes con las que contamos y aquello que nosotros podríamos generar como experiencias, nosotros nos encontramos ahora en este mes de marzo, ¿no? En este mes de marzo que nosotros ya estamos revisando información y deberíamos estar haciéndolo para que podamos ir tomando contacto con la situación en la que se quedaron nuestros estudiantes y poder ir tomando nota de aquello que requería en ese momento ayuda, ¿no? Otra información que hemos visto que nos va a ayudar a complementar esta información del CEGI o del portafolio es esta carpeta de recuperación, ¿no? Con ella vamos a poder completar alguna información de cómo ha ido progresando alguna de esas competencias. Entonces, vamos a tener que todo este tiempo en realidad vamos a empezar ya a tomar decisiones acerca de aquello que los estudiantes necesitan y que además debemos ir registrando, ¿no? Vamos a tener información de ese informe de progreso, cómo quedó, de esta carpeta de recuperación, de ese portafolio que nos ha recuperado una serie de evidencias que nos hacen recordar además aquellos aspectos que nosotros el año anterior dijimos, sobre esto tengo que regresar o esto tengo que quizás hacerlo de otra manera. Entonces, tomando esa información y planteando además situaciones que nos permitan completar la información, vamos a poder, luego de haber hecho todo este análisis, poder realmente plantear una previsión de lo que va a ser el año escolar. O sea, esto va a formar parte de nuestra planificación curricular anual, que va a empezar desde ahora, desde ahorita que ustedes ya están pensando en lo que van a hacer, en qué experiencias. También esa información nosotros podemos ayudarnos de aquello que ya lo ha mencionado Pilar y que más adelante también lo vamos a ver con Julio, que son algunas de las experiencias que ya están colocadas en Perú Educa, que son la planificación anual. Es una propuesta de lo que van a ser las experiencias de aprendizaje de la estrategia de Aprendo en Casa, que nosotros vamos a poder ir revisando
para también comparar y poder tomar decisiones acerca de lo que puede ayudar a los estudiantes a avanzar. Entonces, ¿cómo podría yo organizar la información? Ustedes pueden tener muchas maneras de organizarla. No necesitan tener una misma matriz, no necesitan tener necesariamente esta matriz. Este es como un ejemplo de que necesitamos ir organizando la información. Necesitamos registrar. Es importante que nos acostumbremos a registrar porque esa va a ser también nuestra fuente de toma de decisiones. Entonces, nosotros podríamos colocar en un lugar como está aquí, las competencias, también le podríamos agregar las capacidades de la competencia si queremos tener una información mucho más fina y podríamos tener una columna como he colocado ahí, si esa competencia fue priorizada o no el año anterior, además de la RBM 193, de repente escogí otras competencias, puedo anotar allí cuáles fueron y además puedo mirar qué se ha trabajado el año anterior, ya para que los estudiantes puedan lograr esos desempeños, qué todavía está en proceso de desarrollo y qué se está desarrollando también de manera exitosa. Esas son las informaciones que nosotros podríamos hacer y también podríamos tener una columna adicional en la que podamos listar algunos hechos que podrían estar relacionándose con aquellas percepciones que nosotros tenemos del progreso de las competencias de los estudiantes. Nosotros además podemos utilizar la información que está disponible para la planificación anual. A partir de esta información que nosotros hemos consolidado, podemos plantear y podemos identificar además cuáles son aquellas competencias que requieren mayor progreso. Podemos identificar aquellas que los estudiantes han tenido oportunidad de ir desarrollando. Esta matriz también nos debería permitir que nosotros podamos tomar decisiones de cuáles son las competencias que deberíamos enfatizar y cuáles deberíamos trabajar de manera continua. Es decir, mientras más nosotros demos oportunidades a los estudiantes de plantear varias experiencias con situaciones retadoras que permitan la combinación de estas competencias, pero en distintas combinaciones, con distintos retos, vamos a lograr que el estudiante vaya progresando. Entonces, hacer un vaciado de esto nos va a permitir hacer ese tipo de reflexiones para que el estudiante progrese. Entonces, estas experiencias además, nosotros las vamos a ir como anotando como nuestras primeras decisiones, pero tampoco quiere decir que nos vamos a quedar con eso todo el año, porque además los aprendizajes de los estudiantes van a ir movilizándose. Entonces, a partir de esto, que nosotros además hacemos durante todo el acompañamiento al estudiante, que es observar cómo va el progreso de la competencia, vamos a tener que también seguramente ir variando estas experiencias que hemos identificado al comienzo del año escolar. Y vamos a además utilizar esta información para organizar a los estudiantes, ¿ya? Lo que también nos permite tener esta información y además tenerla registrada es para que nosotros también podamos organizar a los estudiantes y podamos dar atención a esta diversidad. Aunque nosotros tengamos estudiantes en el mismo grado, ahora más con esta situación de la educación a distancia, la relación con los estudiantes ha variado, ¿no? Entre lo que nosotros estuvimos con ellos de manera presencial en 2019 al 2020, que hemos estado en una situación a distancia, se han desarrollado algunos aprendizajes en algunos estudiantes, obviamente más que en otros, que es totalmente normal, y que nosotros además necesitamos identificar y llevar a la organización de los estudiantes para ayudar a avanzar. Entonces, hay que pensar en todas estas diferencias que tendríamos que hacer desde la planificación, es decir, pensar en aquellos materiales, recursos adicionales, comunicación, la frecuencia con la que tendríamos que hacerlo para ayudar a estos estudiantes también a avanzar. ¿Cómo puedo usar esta información? También puedo incluir en el diseño de las experiencias de aprendizaje mayores oportunidades para que los estudiantes puedan avanzar. Cuando decimos esto de mayores oportunidades y tiempo, es pensar en desarrollar experiencias que además estén conectadas, ¿no? Que permitan que estas competencias que he planificado para una experiencia puedan tener continuidad en otras, como le decía hace un momento, combinándolas con otras competencias y resolviendo otros retos.
Entonces vamos a seguir pensando todo este tiempo que vamos planificando, vamos a pensar en aquellas decisiones que nos permitan además eh, formas de organización de los estudiantes, eh, pensar también en qué materiales adicionales podemos darle. Están los cuadernos de trabajo, están los libros de texto, pero quizás también nosotros querramos, a partir de los canales a través de los que nos comunicamos con los estudiantes, poder proveerles de algún elemento adicional que nosotros creamos que los estudiantes pueden requerir. Ahora, otro elemento que es importante para la planificación anual es tomar en cuenta aquellas expectativas que tienen los estudiantes, ¿no? Hay que tomar en cuenta no solamente nuestras expectativas que tenemos, ¿no? Sino también hay que tomar en cuenta las expectativas de los estudiantes y sus familias. Hay que preguntar, por ejemplo, a los estudiantes qué es lo que ellos esperan aprender. Ellos lo van a verbalizar como ellos pueden, desde lo que ellos conocen, pero es importante escucharlos para incorporar también esas expectativas que tienen, ¿no? Para decirles, mira, vamos a hacer esta experiencia y se acuerdan que me dijeron que les gustaría tener muchas más actividades vinculadas, por ejemplo, al arte o a la expresión oral. Miren, vamos a hacer esto que nos va a permitir que nosotros podamos comunicarnos a través de otros lenguajes. ¿Qué esperan acerca de la comunicación con el docente? Ya ha habido una experiencia el año pasado y es bueno saber también, a partir de esa experiencia que tuvieron, cómo les gustaría que fuera la comunicación con nosotros. De repente a los estudiantes les gusta que los llamemos un poco más, que conversemos un poco más con ellos, que nos veamos más si tenemos oportunidad de hacerlo a través de la cámara, ¿no? ¿Qué les gustaría que mejore? ¿No? Eso es bien importante. ¿Qué les gustaría a mis estudiantes que yo pueda mejorar? ¿No? ¿De qué forma prefieren que les devuelva la información? El año pasado hemos estado ya practicando mucho la retroalimentación y seguramente que lo hemos estado haciendo de muchas maneras, pero también es cierto que a los estudiantes les debe gustar más de unas maneras que de otras. ¿Por qué no preguntarles cómo les gustaría que les devuelva la información? ¿Y qué esperan de la relación con su docente? ¿Cómo les gustaría que fueran tratados ellos y también sus familias, ¿no? Sus familias que nos han estado ayudando mucho en este proceso. Del lado de las familias, también nos gustaría saber qué espera que aprendan sus hijos. Siempre hay expectativas. Cuando hemos estado en la presencialidad, también nosotros hemos procurado saber qué expectativas tenía la familia. No perdamos esto. Hay que preguntarle a la familia qué espera que aprendan. Es bueno saber en esta situación, además, qué es lo que la familia también está valorando. ¿Qué tipo de devolución han visto ellos que funciona mejor con sus hijos? Para que nosotros podamos tomar decisiones de la planificación. ¿Y en qué aspectos ellos han podido notar que sus hijos o hijas han tenido dificultad? Y en aquello que necesitarían ellos para acompañar mejor. Porque en realidad el acompañar a sus hijos e hijas es algo que les ha tocado de un momento a otro. Y sería bueno saber cuáles han sido las limitaciones que ellos han sentido o las satisfacciones que han sentido para que nosotros podamos ayudarlos más.